Hola, buenas tardes, días, dependiendo de la hora a la que nos estén viendo o escuchando. Hoy estamos con Claudia Cabrera Espinosa y ella es doctora en letras por la UNAM, en donde también es profesora de literatura española. Cursó un máster de edición en la Universidad Autónoma de Madrid y realizó estudios en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Durante 2014, perdón, fue becaria del programa del FONCA Jóvenes Creadores en la categoría del cuento y entre 2017 y 2021, hasta hace muy poco, fue columnista de la revista Este País. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Colegio de México y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pero aparte de la semblanza curricular tan interesante, tan extensa también, Claudia Cabrera Espinosa es una escritora muy, muy interesante. Es autora de libros de relato, de los libros de relatos Posibilidad de los Mundos, con el que obtuvo el premio Ciudad y Literatura José Emilio Pacheco, otorgado por la FIL Guadalajara, y también de Las ondulaciones del mar, del cual estaremos hablando aquí un poco más. Ha sido publicada también en diferentes antologías y también en revistas como Este País y Lado B y en el periódico Milenio. Y bueno, muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Eh, entonces, Me gustaría que pasáramos directamente al libro, ¿no? De las ondulaciones del mar. Pero antes me gustaría como saber un poco sobre qué es lo que te inspira a escribir en general, como un poco de los antecedentes que te llevan a, pues, a decir, yo también quiero escribir, porque normalmente cuando entramos a la licenciatura de letras o cuando estudiamos letras nos dicen, pues esto es para estudiar lo que ya está escrito, no te vamos a enseñar a ser escritora, a ser escritor. Pero, ¿de dónde nació realmente esta inquietud por escribir, por crear tus propios universos? Hola, Pati. Pues muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por este espacio. Pues es una pregunta difícil, ¿qué me inspira a escribir? Y sobre todo porque pues llevo haciéndolo mucho tiempo ya. En realidad, cuando entré a la carrera de letras que estudié en la UNAM, yo ya llevaba un tiempo escribiendo. Cuando entré a la SOGEM, yo estaba en la prepa todavía, en la escuela a la escuela de escritores. Okay. Y, y en realidad esto de empezar a escribir, yo creo que comenzó desde antes, casi desde la secundaria, que había concursos de cuento entre escuelas y ponían un tema y tenías que escribir. Y yo era la primera y la más emocionada desde a lo mejor los 13 años en escribir. Y ahí la verdad es que mi maestra de español, que se llamaba Patti también, por cierto, tuvo mucho que ver, ¿no? Como que a ella le gustaba lo que escribía, me invitaba a, como a representar, ya sabes, la generación en estos pequeños concursos bueno, que eran emocionantes en su momento. Y ya después, eh, pues decidí estudiar literatura porque me di cuenta que además de escribir también había hecho ya algunos poemas que después de los cuales me avergoncé y tiré a la basura seguramente en la adolescencia. Eh, pero sí son cosas que yo al menos tengo muy separadas, ¿no? Ponerme a escribir y por otro lado estudiar literatura, y ahora soy profesora de literatura también, de literatura española en la UNAM, y creo que eso comienza, por ejemplo, por el acceso a la lectura, ¿no? En mi caso tenía una casa en donde abundaban los libros, ¿no? Sin que hubiera una biblioteca ostentosa, pero sí que había libros por todos lados. Entonces, pues eso va llamando la atención, y luego pues ya me comenzaron a dar ganas de hacer mis propias historias desde que era más o menos pequeña.
Sí, qué qué bien. Entonces, realmente pues, la inquietud de escribir estuvo mucho antes y está muy separada tu faceta de escritora de tu faceta de investigadora y literata. Sí, no que estén completamente separados porque al final es literatura, ¿no? Es hacer literatura o estudiar literatura, pero para mí la parte de la creación es algo que yo hago porque me gusta, porque me llena, porque me genera muchas sensaciones, por ejemplo. Y la parte de estudiar literatura, que ahora, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre los cuentos de Emilia Pardo Bazán, que es una escritora, bueno, fue una escritora española que yo admiro mucho. Eh, Eso ya es mi trabajo al final, ¿no? Que no significa que no disfrute y que no me guste muchísimo estar leyendo y releyendo y encontrando similitudes entre los textos, pero el proceso de creación literaria siento que es algo que tiene más que ver con lo que llevamos dentro y tiene que salir, y además creo que es algo para lo que no se tiene que estudiar. O sea, realmente creo que todos nosotros podemos escribir sin importar lo que hayamos estudiado o incluso si no hemos estudiado nada. No, claro, el manejo del lenguaje pues tendrá que ver con las herramientas que tengamos y con las lecturas que hayamos hecho y con muchos factores, pero creo que es algo que puede hacer todo el mundo. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Realmente no se necesita un estudio en específico para escribir. Y, pues, una vez, escuché que la literatura es como el lugar donde encontramos a nuestros hermanos de inquietudes, y no sé qué es lo que tú opinas de eso. ¿A ti te gustaría que en tus cuentos encontremos esa identificación? Ay, perdón, no te escuché bien. ¿Esa identificación con qué? Esa identificación con los temas que tratas. Y de ahí, pues, después me gustaría hablar un poco de los cuentos de las ondulaciones del mar, pero antes, ¿qué opinas sobre eso de identificarse con los cuentos? Ah, claro. Bueno, pues en Las ondulaciones del mar en particular, que es un libro que trata de, bueno, sobre cuestiones marinas en general, islas, barcos, sobre todo en la ambientación, en el sitio donde ocurren las historias, pues se trata de hay algunos cuentos, por ejemplo, que transcurren en Acapulco, otro en islas lejanas de otros países, y todo eso tiene que ver con algunas vivencias personales. Entonces, bueno, en ese sentido, y tratando de contestar a tu pregunta, sí hay cierta identificación. Mi familia paterna, por ejemplo, vive en Acapulco, son de Guerrero, entonces, bueno, eso sí tiene que ver con que a mí me guste mucho el mar, es un sitio en donde siempre me he sentido en mi lugar. Y bueno, por otro lado, el mar puede ser algo muy placentero, pero también puede convertirse en algo muy terrorífico, ¿no? De hecho, en uno de los cuentos hay uno de los personajes que termina aventándose al mar en un final pues bastante trágico. También después de la universidad me fui de intercambio como profesora de español a Marsella, en Francia, y pues ahí vivía muy cerca del puerto y es algo que me encantaba también. Entonces esta cercanía con el mar, por mi lado familiar, por mi historia personal, pues es algo que definitivamente se plasma en el libro, pero además de eso, pues tiene que ver con los ambientes que propician ciertas historias, como en el caso de concreto de Acapulco, las historias que me contaba mi papá que ocurrían ahí de cuando llega la primera televisión, por ejemplo, que es algo que se refleja en el cuento La Torre de Control. Y bueno, ya no les voy a contar de qué se trata, pero sí que hay algo personal y algunas cuestiones autobiográficas. No voy a decir que las historias que les pasa a los personajes, pero sí creo que los escritores en general pues tenemos que abrevar de lo que conocemos.
sino en carne propia, pues de lo que nos cuentan, lo que escuchamos, lo que vemos, y en general, pues sí, creo que hay un reflejo de nosotros mismos en los cuentos en general. Ok, entonces, sí, también algo que me llamó mucho la atención de los cuentos, particularmente desde el primero, es que existe como un ritmo sumamente ágil para leerlos. Es un libro que se puede leer realmente de una sentada o de dos sentadas, porque en parte detecté como que las oraciones son cortas, la sintaxis es precisa, todo se dice como como que todo se dice directamente y no sé, ¿hay alguna particular forma que prefieras de escribir o crees que, o por qué crees que, o bueno, crees que este tipo de escritura mucho más concreta o mucho más, sí, menos elaborada, no tantas oraciones como largas, coordinadas. ¿Crees que eso ayude como a la expresión de lo que quieres transmitir o de lo que quieres decir? Pues en realidad creo que eso ya es cuestión de estilo y yo no soy tan consciente de ello. Cuando estoy escribiendo no pienso como, bueno, lo voy a escribir todo en oraciones muy cortitas y voy a ir al grano para que mi lector no se aburra. También es verdad que estamos en la era de la brevedad y cada vez los lectores aguantan menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que quieren llegar al meollo rápido y a lo mejor ya no tienen paciencia para leer textos tan largos. Pero la verdad es que yo no tengo eso en mente y creo que al momento de escribir no me pongo a pensar eso, como no quiero aburrir al lector, sino que a lo mejor es reflejo también del área en que vivimos, del tipo de literatura que se escribe, y que cada vez es menos abigarrado, es más sencillo, más directo, aunque yo en lo personal también leo novelas bastante largas, incluso, bueno, por las materias que imparto en la facultad, pues termino leyendo obras como La Regenta, que son larguísimas y súper descriptivas, etcétera, y disfruto un montón también. Pero creo que eso ya es más el estilo personal de cada quien y, por supuesto, la época en la que vivimos, ¿no? Y bueno, así es como a mí me suelen hacer escribir con un lenguaje sencillo. Algunas veces no tanto. En una novela que escribí recientemente que todavía no se publica, pues la narrativa es un poco distinta, pero en los cuentos creo que también por el formato deben ser bastante concisos, ¿no? Para no que el lector no se vaya de un tema a otro, de un conflicto a otro, sino seguir un personaje, seguir un conflicto y que tenga una resolución. Sí, entonces sería más que nada por el formato de cuentos y no es específicamente algo intencional. Em, ok, sí, otra cosa que de la que me di cuenta y también creo que tal vez se relacione un poco pues con las materias que imparte sobre la literatura española, como mucho realismo, mucho como estar directamente bueno, hay una inspiración directa de la realidad, pero, pero en el prólogo a tu libro mencionaron que era como un realismo de la extrañeza. Uh -huh. Entonces, ¿qué opinas de eso? Yo lo interpreté como que, pues, un realismo de la extrañeza porque, bueno, no son cuentos fantásticos que hablen pues, de asuntos sobrenaturales, tampoco un sistema de lo maravilloso, sino que mm, algo extraño, Sí. pero ¿cómo interpretas eso? Yo lo interpreté como que la realidad en general es un poco extraña por sí misma, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas de esto? Claro, sí, el prólogo que escribió un escritor español que yo admiro mucho, que se llama José María Merino, justo escribí mi tesis doctoral sobre sus cuentos, que él sí que escribe cuentos fantásticos, y bueno, él hizo favor de prologar mi libro, y él encontró esta extrañeza de la que hablas. Y sí es verdad que si bien
son cuentos que en un principio parecieran realistas, que en general están ambientados en lugares que podemos identificar, ¿no? En Tel Aviv, por ejemplo, o algunos en Tortuguero, en Costa Rica, o en algunos mares que en general existen salvo la isla Bermeja, ¿no? Que bueno, es una de estas islas que llaman islas fantasmas. Entonces, bueno, ese cuento en el que un viejito está buscando una isla que no existe. Bueno, ya no les cuento el final, pero sí es verdad que sería difícil a lo mejor clasificarlos como cuentos realistas, porque bueno, el realismo es al final una mímesis, una copia de la realidad, y a lo mejor sería difícil encontrar en la cotidianidad estos personajes que terminan aventándose al mar, o estas mujeres como la protagonista de Tortuguero, que de alguna manera se mimetiza con las tortugas que ella va a buscar, ¿no? Esta mujer alemana que va a este lugar en Costa Rica buscando las tortugas y termina casi convirtiéndose en una, sin llegar a que exista una verdadera metamorfosis. O sea, es decir, que no hay elementos sobrenaturales, pero sí existen estas situaciones que terminan siendo inquietantes o extrañas, y creo que eso se deriva de llevar al límite a los personajes, como qué pasaría si, que es una pregunta que los escritores se suelen hacer con frecuencia, ¿no? Como pues, no voy a retratar lo que veo todos los días, sino basándome en una situación particular, estirando la liga, qué pasaría si este personaje que va en un barco juega una partida de póker y el castigo es que el que pierde, en vez de perder su dinero, tiene que perder la vida. Entonces, bueno, se trata de explotar estas situaciones límite, aunque bueno, ya sabemos que muchas veces la vida tiene situaciones más inquietantes y extrañas que la misma realidad. Pero dentro de la ficción, pues nosotros tenemos que inventar o que crear estas situaciones que puedan resultar atractivas para el lector. Y bueno, nosotros mismos somos los primeros sorprendidos, porque a veces no sabes a dónde vas. Cuando empiezas un relato, tienes la ambientación y poco a poco los personajes van construyendo su historia, y pues se trata de que se salgan de la caja, de que hagan acciones que tal vez la gente común no llevaría a cabo normalmente. De eso se trata, de buscar situaciones y personajes extraordinarios. Sí, y muchas veces esto como que se aproxima al final, ¿no? Estas cosas extraordinarias o estos acontecimientos fuera de lo común se aproximan al final de los cuentos, y eso es también lo que te mantiene como al filo, sin que puedas dejar de leer. Por lo menos esa fue la situación eso fue lo que a mí me atrapó. Por supuesto, también me gusta mucho la manera en que describes los espacios. Y otra cosa de la que me di cuenta, o más bien de la que también el libro se trata mucho, es el asunto de los viajes, ¿no? Y tú misma lo acabas de decir. Y entonces, ahorita también tengo como sensible el tema de los viajes, pues como habían dicho, soy ex becaria de aquí de la UNAM Canadá. Entonces estuve un tiempo pues, en Canadá, muy poco, unos 2 meses, y regresé. Eh, entonces es bien interesante y bien difícil uh, la transformación que existe. Eh, y me gustaría saber qué opinas de cómo se transforman los personajes o las personas o los dos en el viaje. Eh, como igual, tanto basándote en tu propia experiencia personal, que es la que inspira los cuentos, como en el devenir de lo que ocurre con tus personajes. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Bueno, para mí la verdad es que los viajes son algo importantísimo en mi vida personal, y como parte de las historias, pues son una materia también fundamental, porque
Claro, estamos aquí, bueno, yo ahora estoy en la Ciudad de México, en mi casa, voy a la universidad, voy a mis seminarios, etcétera. Pero bueno, dentro de esta cotidianidad, claro que muchas veces nos sorprende, pero digamos que es nuestra zona de confort. Y bueno, tú lo sabrás, habiendo vivido en Canadá, pues salir de ahí, estar solo, tener que ver dónde voy a vivir, cómo llegar a los lugares, conocer gente nueva, estar en lugares que nunca imaginaste. Eh, bueno, todo eso obviamente enriquece muchísimo tanto la vivencia personal como la literatura. Y además genera sensaciones que de alguna manera tienen que salir y bueno, en mi caso es escribiendo historias y aprovechando todos estos espacios, todas estas personas. De hecho, algunos de los cuentos, no voy a decir cuáles, están inspirados en personas que he conocido. Obviamente les cambio el destino, el nombre, las características, pero son personas tan interesantes que conoces y escuchando sus historias, pues al final de eso, en eso me he basado para escribir varias de las narraciones y bueno, afortunadamente he podido viajar bastante. En un principio, pues mis padres me apoyaron cuando estaba entrando a la universidad o por entrar, etcétera. Y después, pues la verdad es que he buscado todo tipo de becas, estancias, intercambios, como este trabajo que hice en Marsella, que era por parte de la Embajada de Francia y de la SEP. También por parte, cuando hice la maestría o el doctorado, busqué hacer intercambios, entonces ahí la UNAM la verdad es que me ha apoyado muchísimo, también gracias a la beca del FONCA, pues eso, todo llevo ya muchos años como buscando la manera de poder seguir viajando para nutrir estas historias, que bueno, también aquí hay muchísimo de lo que se puede escribir, pero ya para conseguir inspirarme en estos escenarios tan lejanos, además de buscando estos afectos y nuevos personajes, etcétera, pues sí, ha sido importantísimo conseguir los apoyos. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad y bueno, este es el resultado, uno de los resultados. Sí, y eso es algo bonito, ¿no? De la literatura, que, que pues nos permite plasmar en la página como esta experiencia y, bueno, e inspirar, ¿no? Al lector o a quien esté en contacto con los cuentos a, pues, a experimentar o a tener como que una probada de aquello. Y entonces, y que, y bueno, sobre esto, ¿qué lugares han sido, has conocido los lugares de los que hablas en tus cuentos? O, Sí, 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 sí los conozco. Sí, afortunadamente he podido conocerlos. Yo tengo colegas escritores que de repente me han enseñado un cuento que escriben en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y lo leo y digo, ay, qué padre, ¿y cuándo fuiste a Nueva York? No, nunca he ido. Digo, guau, pues qué impresionante, ¿no? También que, que es digno de admiración también, pero yo en lo personal no me atrevería como a escribir a lo mejor de oídas. Entonces, en general, los lugares de los que escribo, de los que suelo escribir, los conozco. Eh, en general no es necesario, ¿no? Hay novelistas que escriben novelas históricas sin haber vivido ni en la época ni en el lugar y se puede hacer perfectamente, pero bueno, yo en lo personal todavía no desarrollo esas habilidades, así que suelo escribir de lo que tengo más a la mano. Aunque sí hay algunas historias que sí me han contado, por ejemplo, en La Galera, en el cuento de La Galera, que ocurre en una playa oaxaqueña. Que la playa oaxaqueña sí la conozco y llega un personaje que también conocí y él, por ejemplo, vivió en Alejandría. Bueno, yo no conozco Alejandría. Entonces, recupero lo que él me cuenta de este sitio y luego me contó que pasó por París, eventualmente vino a México, llegó a Oaxaca y bueno, eso sí que lo conozco. Entonces, describo su llegada a México, su paso por la playa oaxaqueña, etcétera. Entonces, es una combinación de las dos cosas, de las historias que a mí me han contado y de lo que yo conozco.
O el cuento de Acapulco, por ejemplo, pues sí que conozco, pues de ahí es mi familia, he pasado mucho tiempo ahí, pero el cuento está ambientado en la época de la llegada de la televisión. Yo no viví ahí, en este Acapulco de la época dorada al que llegaban los artistas de Hollywood, etcétera. Entonces, bueno, es un poco una combinación de los dos. Lo que yo conozco, lo que investigo y lo que me cuentan. Y pues creo que en general se logra bastante bien esto de mantenernos inmersos en la historia y pues querer seguir leyendo. Y pues bueno, para finalizar y como sí, como una duda sobre el oficio de escribir, como dicen, eh, ¿dónde en qué lugares y a qué horas te gusta más escribir? ¿En qué lugares y en qué momentos empiezas tu ritual de la escritura? Pues en general suelo escribir más por las tardes o en la tarde-noche, los días que no tengo otras actividades. De pronto se me llena la agenda entre las clases, Ujú. la investigación que estoy escribiendo y otras actividades, pero es en la noche donde suelo tener esta concentración y este tiempo. Pero curiosamente durante la pandemia, cuando estábamos en semáforo rojo, y se suspendieron todas las actividades antes de retomarlas por Zoom y etcétera, pues yo también me quedé sin mucho que hacer encerrada aquí en casa y aproveché para escribir por las mañanas. Y ahí sí fue interesante porque es la primera vez en mi vida en que he podido escribir 3 o 4 horas al día, todas las mañanas, como si fuera realmente pues un trabajo o algo que hacía a medio tiempo. Y ahí fue cuando pude escribir la novela. Entonces, claro, ahí es donde nos damos cuenta que todos estos apoyos del FONCA, por ejemplo, becas, pues sí que sirven, ¿no? Porque crean estos espacios para que podamos escribir no en el ratito último del día, cuando ya todo el mundo se durmió y la casa está en silencio y ya terminé mi trabajo, sino que poder hacerlo realmente como una ocupación de tiempo completo o semicompleto. Entonces, este libro también pude escribirlo a diferentes horas. Este libro, digo, las ondulaciones del mar, que pude escribir gracias a la beca del FONCA, porque en ese momento fue entre la maestría y el doctorado que pude dedicarle tiempo casi completo y también no hacerlo solo en las noches, como, eh, como lo hago ahora otra vez, ¿no? Que bueno, al final ya me acostumbré y me funciona hacerlo, pero claro, el sueño del escritor es poder despertarse, desayunar y ponerse a Vivir escribir. Uh-huh. todo el día. Sí, sí, por supuesto. Eh, pues, pues bueno, ¿y dónde podemos o dónde se puede conseguir este libro de las ondulaciones del mar para cualquiera que se haya interesado en saber cómo son estos espacios y estas narrativas? Pues en librerías físicas está en la Ciudad de México, en la librería El Desastre, que está en la Colonia del Valle, y también en Utópicas, que está en el centro de Coyoacán. Y en internet se consiguen las librerías Gonville, que es de Guadalajara, eh, pero tienen entregas a todo el país. Entonces, bueno, ahí se puede conseguir en cualquier lugar de la República. Ok, pues muy bien. Muchas gracias entonces pues por el tiempo y por compartirnos un poco más de lo que está detrás de las ondulaciones del mar. Eh, Como dices, el mar es pues, un motivo sumamente interesante que creo que, sí, creo que despierta pues muchas historias y mucho alrededor. Entonces, pues, muchas gracias, Claudia. Ah, gracias a Y ti, Pati, por tu tiempo y por el espacio. Bueno, y a quienes nos escucharon también, muchas gracias. sí, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y pues espero que después podamos hacer más espacios similares. Entonces, pues hasta luego y muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.